Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí es el primer elemento de la carta, porque nos está hablando a quién va dirigida y va a incluir también en qué región territorial de Turquía o de Asia Menor va dirigida. Y ya vemos que la ciudad y la iglesia es Pérgamo, primer punto de la carta. Luego dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Aquí nos está refiriendo al autor, quién es el que la escribe. Y cuando nosotros analizamos versículos anteriores en los contextos, vemos que fue el Señor Jesucristo que mandó a llamar, ¿verdad?, en revelación al apóstol Juan y le dictó una serie de mandamientos. Entonces esta persona que dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, hace referencia al autor que es Cristo Jesús. Ahora, fíjense muy bien, en el versículo 13 dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Este versículo, que es el versículo 13, hace referencia a una alabanza, a una felicitación que el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Pérgamo, donde les dice, yo te felicito porque sé dónde estás y sé de dónde has salido, dónde has crecido. Y volviendo a leerlo, fíjense muy bien, dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero fíjense muy bien, le está diciendo que era un lugar terrible completamente, pero le da un halago, dice, y guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi testigo, mi siervo fiel, aunque fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, este versículo habla sobre una alabanza, una felicitación de parte de Dios. Después, en el versículo 14, habla sobre una exhortación, el problema que tenía Pérgamo. Y fíjense muy bien, dice, pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Aquí pongan mucha atención, les voy a pedir que en su memoria retengan esto, a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahorita vamos a explicar ello. Y luego dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Este es un primer exhorto. Pero continúa en el exhorto en el versículo 15, fíjense muy bien lo que dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, ¿cuál fue el exhorto que Cristo le dio a la iglesia de Pérgamo? Que en la iglesia de Pérgamo, la iglesia toleraba a aquellos que tenían la doctrina de Balaam y a la doctrina de los nicolaitas. Y ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso. Ahora, en el siguiente versículo, en el 16, Cristo en la carta a Pérgamo les da un consejo, les da una invitación a cambiar. Fíjense muy bien, dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Aquí ya viene una invitación a cambiar, arrepiéntete. Y en el versículo 17, algo bien importante que debemos de tener en cuenta, que todo lo que hagamos para Dios, Dios te lo va a recompensar siempre y en gran manera. Dios nunca va a dejar en seco tu buena obra que tú hagas con Él o para Él. Entonces fíjense muy bien, después de que hay un arrepentimiento, Dios les da una bendición a la iglesia de Pérgamo y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, entonces vemos, mis hermanos, que por algo Cristo les envía una carta a Pérgamo, porque era una iglesia que en realidad amaba a Dios y era tanto el amor que pues era considerada, estaba en las memorias de Cristo. Y bueno, cuando Cristo ve que están haciendo algo malo, le da un exhorto, les da una carta, ¿sabes qué? Cambia esto, porque esto te
está afectando. Ahora, fíjense muy bien, para que nosotros empecemos a entender en qué mundo vivieron los cristianos de la iglesia de Pérgamo, vamos a entender un poquito lo que es sus características territoriales, sus características un poco políticas de Pérgamo. Y fíjense muy bien, la Biblia habla, la geografía habla, que Pérgamo es la tercera iglesia a la que Juan envió una carta. Entonces vemos que primero Éfeso se le envió una carta. Entonces Éfeso tenía una característica, haciendo una pequeña recapitulación. Éfeso tenía una característica, que era una iglesia completamente estudiada, era una iglesia completamente servicial, era una iglesia completamente que conocía las doctrinas de Dios, ¿verdad? Pero que después, ahora, el apóstol Pablo, 40 años de que se escribiera el Apocalipsis, el apóstol Pablo llevó el evangelio ahí y les habló del amor. Pero pasaron 40 años y la iglesia se enfrió. En obras no, porque eran evangelizadores, daban despensas, eran tremendamente trabajadores en la obra, pero habían perdido su primer amor. Y entonces el Señor Jesucristo les dice: arrepiéntete porque has perdido tu primer amor. Acuérdate de dónde has caído, que era el amor al que habían llegado. De ahí se cayeron. Entonces llega un punto que el mandamiento más importante de la Biblia es amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan difícil es dejar, qué tan complicado eran los efesios o Éfeso, que sabían de la palabra? Pero al perder el amor, habían roto el primer y el máximo mandamiento, que era dejar de amar a Dios. Y Cristo le dice: arrepiéntete, ¿verdad? Pide perdón, arrepiéntete, cambia. ¿Por qué? Porque si no te voy a quitar del candelabro. ¿Se acuerdan de esa historia? Luego, entonces aquí el mensaje que era Éfeso era sobre el amor. Perdiste tu primer amor. Aunque sepas mucho de la Biblia, te la sepas de la memoria, tienes que amar. Y si yo estoy en lo correcto, todas las enseñanzas que hemos dado aquí es para aprender a amar al prójimo. Y siempre les he dicho, hay un proceso de cambio, nunca es así de ahorita para el rato, ya llame a todo el mundo, es un proceso porque tenemos que quitar cosas malas de nosotros para aprender a amar. Pero nuestro máximo título que debemos aspirar en nuestros prójimos y en cumplimiento de los mandamientos es amar al prójimo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cosa que Éfeso perdió. Luego hablábamos de Esmirna, que Esmirna era una iglesia que era completamente entregada y amaba a Dios. Era pobre, ¿verdad? Pero algo pasaba en ellos que te pasaba por pruebas y tribulaciones. ¿Qué platicábamos de Esmirna? Que las tribulaciones platicábamos que es para separar los que son de Dios y los que no son de Dios. ¿Qué quiere decir? Ponemos el ejemplo del trigo. El trigo lleva un proceso, entra por estribulado, es desgarrado desde sus raíces, después es trillado, es golpeado para que la semilla salga y después es triturado para que quede limpia la semilla. Pero hay un proceso más que ya no platicamos, que es el aventador, que es como la malla, ¿verdad? Donde el viento se lleva lo más ligero, lo más así, la cascarita, ¿verdad? Y la semilla cae. Entonces entra en un proceso de purificación, por poner un ejemplo. Y todavía después de ello, ¿se acuerdan que platicábamos que la semilla del trigo tiene que morir para que dé un fruto? Entonces, Dios mío, es un proceso muy fuerte. Pero las tribulaciones es para separar la basura de lo que en verdad sirve, de los verdaderos cristianos de los que no son. Entonces es por eso que Cristo alaba, no alaba en el sentido de reverencia, sino que da un halago a Esmirna, porque a pesar de tanta tribulación que estaban sufriendo, ellos seguían persistiendo en la palabra, ¿sale? Y las pruebas sirven para perfeccionarnos. O sea, dices, todavía después de las tribulaciones tenemos que pasar por pruebas, sí, porque esos ahora nos perfeccionan. Platicábamos el domingo pasado que el apóstol Pedro, cuando todavía era discípulo, él negó a Cristo y en su prueba la falló completamente, porque le dijo: no, yo iré a morir por ti hasta donde quiera, iré contigo a donde sea y moriré hasta si es posible. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando cantó el tercer gallo, él se deprimió, abandonó su ministerio, se regresó a su anterior vida, se fue a buscar otros calores, ¿se acuerdan? Pero Dios lo perdonó y lo consoló. Pero la prueba no la pasó, pero la prueba era para específicamente a Pedro, porque en él iba a vertir una responsabilidad inmensa.
le iba a dar una gran responsabilidad. Entonces tenía que ponerlo a prueba para que él conociera la verdadera y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y así con eso, como él fue perdonado de grande manera, él vaya a predicar y hable de ello, del amor y de la misericordia. Pero llegamos a la iglesia de Pérgamo y aquí cambia un giro importante la enseñanza, porque platicábamos que de Éfeso a Pérgamo la distancia es como de 660 kilómetros. Y entre Éfeso y Esmirna hay una distancia como de 70, o había una distancia de 70 kilómetros. Y del puerto, de donde está el mar Egeo, hacia lo que es Pérgamo, hay una distancia de 24 kilómetros. Entonces vemos que Pérgamo no era una ciudad portuaria, sino que era en un lugar muy adentro como tal. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando había rutas comerciales marítimas, había mucho comercio, una ciudad cosmopolita. Pero a pesar de que Pérgamo no era portuaria, no tenía vías de comunicación marítimas como tal, fíjense muy bien, algo bien importante es de que fue construida sobre una colina, sobre un monte de 300 metros aproximadamente. Y esto es algo bien importante porque, por ejemplo, a principios del siglo III, el rey de Pérgamo, que era Atalo, dice la historia que él entregó, como las escrituras, su autoridad al gobierno de Roma. Se las entregó, ¿verdad? Entonces Pérgamo era como tal la capital del imperio asiático, pero que estaba controlado por Roma. Era la capital, el mero. Entonces, imagínense, era la ciudad de todas ellas, era la más hermosa, la más prominente, y luego imagínense verla en un cerro de 300 metros, se veía imponente. En la guerra es más fácil atacar al enemigo hacia abajo que atacarlo hacia arriba, entonces era poderosa, tenía muchas estrategias. Entonces vemos que Pérgamo era una capital completamente poderosa, era gigante esa iglesia. Algo bien importante, ¿se acuerdan que de Esmirna yo les había dicho que una de las características es que después de 2000 años sobrevivía, como Izmir, una ciudad de Turquía? Y fíjense muy bien, Pérgamo hoy en día también sobrevive después de 2000 años. Y fíjense, se llama Bergama, la capital, la ciudad de Turquía, todavía sobrevive. Pero aquí hay algo bien importante, aquí Dios los reprende a ellos, a la iglesia, ¿verdad? Y en Esmirna Dios los alaba. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que una que hizo la voluntad de Dios sobrevive y una que falló siga sobreviviendo? Y peor aún, dice que ahí es donde era el trono de Satanás. ¿Cómo es posible que una capital, que donde estaba una degeneración moral tan tremenda, hoy en día persista? Y se acuerdan, yo les dije, Dios honró a Esmirna y mira, les está dando la bendición de ser una ciudad próspera, una ciudad que hoy en día resplandezca en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué onda? ¿También Dios bendijo al mal? No, hay que tener algo bien importante, que así como Dios bendice y te puede dar en prosperidad muchas cosas, Satanás también puede maldecir a través de las riquezas. ¿Sí me explico? Pierde la vida y infinitamente se pierde, hace que tu vida se pierda y se pierde eternamente. Entonces la Biblia dice que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Entonces vemos que muchas de las riquezas de mucha gente puede venir de Satanás. Entonces aquí lo que nos deja es de que hay que ver que lo que tenemos, de dónde viene, si es de Dios o es de Satanás. Fue conseguido por una ambición, fue conseguido por algo que simplemente era para un bien mío, o fue porque en verdad Dios nos los dio. Entonces eso es algo bien importante. Otra característica de Pérgamo es de que en Pérgamo era un centro cultural y científico tremendo en el mundo. De hecho, ahí estaba la segunda biblioteca más grande hace 2000 años registrada. Solo era superada por la biblioteca de Alejandría. Entonces Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande en el mundo, casi de 200,000 ejemplares escritos a mano, nada de copiadora, impresora, a mano como tal. Entonces vemos que era un lugar de mucha cultura, de mucha riqueza en conocimiento. Y algo muy característico es que antes se escribía, su biblioteca era escrita a base de pergaminos, ¿verdad? Entonces dice las historias
que el rey de Pérgamo dice que mandó a llamar como al bibliotecario de Alejandría. Le dijo, ven para que tú arregles aquí y hagas más grande mi biblioteca. Y dice que se enteraron los de Alejandría y dijeron, no, ni va a ir mi bibliotecario y tampoco le vamos a dar pergaminos para que ya no sigan escribiendo. Entonces las historias cuentan que a partir de ahí empezaron a producirse los pergaminos. Ahí como Pérgamo ya no tenía, ¿cómo se llama? Ya no tenía papiros, ahora empezó a producir o a usar los pergaminos para poder usarlo como una enseñanza y poder transmitir conocimiento. Entonces es un dato curioso, ¿verdad? Y bueno, fíjense muy bien, algo muy importante es que había 4 deidades en esa región: Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Esto es algo muy importante que necesito que lo guarden ahorita en su mente, porque de ahí viene mucho lo que es el templo de Satanás, como el trono de Satanás que aquí habla Pérgamo. Entonces, en Pérgamo, hace 2000 años, la adoración de los dioses era muy importante, ¿verdad? Tenían sus fechas de adoración, de sus deidades, todo, pero había un Dios que era sobre todos ellos, que ese Dios eran los antiguos Césares. Ellos eran considerados Dios y sobre todo en persona, ¿verdad? O sea, dioses que tenían la capacidad de ordenar y mandar. Y entonces, por ejemplo, algo bien importante, que ahí los de Pérgamo, los cristianos, ellos estaban, acuérdense algo bien importante que los he dicho, todas estas iglesias sufrían persecución y de todo, porque el no honrar a César era considerado muerte capital, un pecado terrible que era pagado con la muerte. Entonces imagínense, defender nuestra fe con Cristo a pesar de la muerte es algo de valientes, es algo que a Dios le gusta, le agrada. No quiere decir que nosotros tengamos que morir para demostrar nuestra fe, pero el valor, eso es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? Entonces fíjense muy bien, cuando la iglesia, no hay un dato donde se diga que la iglesia de Pérgamo en la Biblia fue desarrollada, evangelizada en algún punto. No lo hay, no hay mucha información. Lo único que se habla de Pérgamo a grandes rasgos es lo que acabamos de leer, nada más. Entonces, por ejemplo, recordemos que, lo más característico, mis hermanos, de Pérgamo es de que en todas las iglesias, Filadelfia, Laodicea, Esmirna, Éfeso, ellos sufrían persecuciones, y si no adoraban al César, no adoraban a su Dios, eran decapitados, eran quemados, eran llevados al Coliseo, ¿verdad? Todo ello, pero era por fechas específicas. En Pérgamo era diario, porque era un ritual mandar un sacrificio al César. Entonces aquí es algo bien importante, porque Pérgamo vivía en un miedo tremendo. No vaya a ser que me vayan a matar, no vaya a ser que me vayan a perseguir, encarcelar, quemar. Y ahí sí demuestras tu fe, verdadera fe en Dios. Entonces, algo que diferenciaba a Pérgamo, porque era el resplandor de Roma en Turquía, era Pérgamo. Y entonces Roma mandó ahí a Pérgamo como una ciudad poderosa, impresionante, prominente, la adoración diaria, casi diaria, de sus cónsules, procónsules y de sus césares. Pero aquí viene algo bien importante, mis hermanos, que ya vimos el territorio y ya vimos un poco de la iglesia, que no se sabe mucho. El apóstol Pablo no se sabe que haya visitado directamente esa iglesia a predicar, a evangelizarla. Lo único que se sabe son esas pequeñas cosillas, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, algo muy importante, mis hermanos, con respecto a lo que dice el versículo 12, dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada de 2 filos, dice esto. Pongan mucha atención, porque la espada representa un símbolo en la Biblia. Ahora, para ver qué es la espada, les voy a invitar a que vayamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, y ahí vamos a ver el primer significado de lo que es la espada. Muy bien, yo lo voy a leer para que seamos continuos en la enseñanza. Dice, fíjense, pongan mucha atención, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa
para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahora, fíjense muy bien, yo platicando con mi pastor Carlos Silva, me gustaría un día que él pudiera venir un día a predicarles, me platicaba y yo parafraseándolo, me decía: siervo, es que toda la Biblia es un libro vivo. Y así como nosotros como humanos, siempre hay algo nuevo, una investigación nueva, un descubrimiento nuevo, siempre hay algo que hay que investigar en el cuerpo humano y somos vivos, así también la Biblia es viva. En sí sola, la Biblia es un libro que tiene vida, que siempre, siempre, siempre tenemos algo que aprender, siempre. Oye, pero este versículo ya lo has dado 1000 veces, pues 1000 veces te deja una enseñanza diferente, ¿verdad? Entonces es un libro completamente vivo, que vale la pena estudiarlo, claro. Entonces fíjense muy bien, la Biblia es considerada la espada, ¿sí? Es algo muy importante y es una espada que abre el espíritu, abre el alma, y entonces ahí es cuando logramos entender que mucha gente, cuando les predicamos de la palabra, huye. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando llega a sus mentes, lo desnuda completamente. No, pues no me acerco allá porque me van a decir que soy adúltero, que soy esto y esto. No, y yo no puedo dejar mi vida, y yo no puedo dejar esto. Entonces vemos que genera una conciencia tremenda, te parte completamente. Y algo que dice aquí, que corta hasta los tuétanos y lo más, el alma, y dice las coyunturas y los tuétanos. No quiere decir que nos va a venir a partir en dos el cuerpo, pero sí va a quitar lo más duro de nuestra vida, de nuestro cuerpo, lo más difícil de quitar, y es por eso que la Biblia tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñarla, tenemos que amarla, porque esa va a dejar a flor de piel todos nuestros pecados. Pero cuando nosotros creemos en Dios, esos pecados los confesamos y Dios nos perdona, ¿verdad? Y la Biblia es tan poderosa, la palabra de Dios, que puede quitarnos toda herida, puede quitarnos todo mal, todo cáncer en el alma, en el espíritu, que son de las cosas más difíciles de quitar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces tenemos un problema y queremos ir con el psicólogo, queremos ir aquí, y digo, yo como médico tengo que saber que son una gran ayuda, pero es como si, por ejemplo, un reloj lo llevemos con el mecánico, o sea, descompuesto. No, tenemos que ir con el relojero, y el relojero va a saber dónde está la falla. Así es Dios el que sabe en dónde está nuestra falla y cómo solucionarla, pero todo lleva un proceso. A veces quisiéramos que fuera rápido, pero no, es un proceso que es de enseñanza y madurez. Entonces es algo muy importante. Entonces vemos que la palabra de Dios, la espada es la palabra. Por eso nosotros debemos, vamos de favor a Efesios capítulo 6, versículo 17. Si quieren yo lo voy leyendo para que no nos perdamos. Fíjense muy bien lo que dice Efesios 6, 17. Esto sí los voy a dejar de tarea que lo lean, el Efesios 6 todo, porque habla de la armadura del cristiano, de la armadura de Dios, que día a día tenemos que ponernos en lo espiritual. Y fíjense muy bien, una parte de esa armadura dice: tomad también el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos usa a través de su palabra, ¿verdad? Es un arma poderosa, la Biblia, que cuando nosotros la aprendemos a usar, cuando nosotros la leemos, la escudriñamos, se convierte en un arma poderosísima, ¿verdad? Llega un punto que cuando tú llegas a hablar pura Biblia, ya llega un punto que ya nadie te engaña de las cosas que tú ves, de las que te ofrecen, de las que dicen eso, ya no, porque ya tienes un arma poderosa. Ahora fíjense muy bien, ¿por qué es importante que nosotros como cristianos, como personas que queremos cambiar y mejorar, leamos la Biblia? Porque cuando nosotros nos vamos, no lo busquen, nos vamos a ir un poquito rápido, ¿verdad? Cuando vemos en 1 de Pedro 3:15, fíjense muy bien, y esto es una invitación a todos a que escudriñemos la Biblia, porque en 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nosotros tenemos que estudiar la palabra, al menos para cuando alguien pida por qué creemos en Cristo. ¿Por qué crees en Cristo? Pues porque mi mamá me llevó, porque nací en cuna cristiana, pero no. Tenemos que estudiar la Biblia porque es un libro vivo que puede sacar a flor nuestros pecados, nuestros errores,
lo más duro, pero también cuando ayudas a la gente, tú puedes ayudarle a saber que el problema es interno, es espiritual, no es un problema que nada más es por un problema económico, familiar, no, el problema es más interno. Entonces la Biblia es poderosa, pero también es para presentar defensa de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Si yo les pregunto de por qué Dios, por qué Cristo, por qué el Espíritu Santo, cómo trabaja, debemos que presentar una defensa, ¿verdad? Pero lo más importante aquí, bien importante, hacerlo con mansedumbre y reverencia. Nada de que peleando, discutiendo y a ver, yo leo más para aprender y ganarte en la discusión. Eso no. Esa frase que se dice, yo no hablo ni de política, ni de fútbol, ni de religión porque peleamos, es para gente completamente ignorante, gente completamente inmadura que no ha leído ni siquiera tantito la Biblia y no sabe que cómo vamos a pelear con un libro que habla de amor, ¿verdad? El problema es que la gente muchas veces la lee para simplemente satisfacer sus deseos de duda, de incredulidad, y lo lee para debatir. Entonces llega un punto que la Biblia no es para eso, no es para debatir, no es para pelear, pero sí es para confrontar, es para evidenciar pecado, es para muchas cosas, pero que todas sirven para edificación de las personas y de la iglesia. Pero no sirve para estar peleando, ¿verdad? Entonces es algo bien importante. Entonces aquí nos da una enseñanza muy importante, mis hermanos, porque Cristo aquí dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Será que Cristo viene con una Biblia a decirte, mijita, mijito, mira, andas mal si no cambias? No. Les voy a pedir, este versículo sí les voy a pedir que lo busquemos para los que tienen la Biblia, Apocalipsis 19:15. Y aquí se van a dar cuenta cómo Cristo se presenta a la iglesia de Pérgamo, cómo se presenta a la iglesia de Pérgamo, no como un maestro, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven al pastor y ven una Biblia y dicen, pues mira, él tiene la espada y el Espíritu lo respalda y puede presentar defensa. Y uno vería a alguien con la Biblia como alguien que es evangelista, apóstol, maestro de la palabra, pastor, pero no. Fíjense muy bien lo que dice Apocalipsis 19:15. Dice, ¿ya lo tienen? Sí. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro, y él pisa y el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Fíjense muy bien, aquí Cristo está haciendo referencia a que de Cristo sale una espada que herirá a las naciones. Y fíjense muy bien, cuando dice herirá, es que va a partir a las naciones en un área espiritual, donde va a sacar todo el pecado que tienen todas las naciones. Pero aquí también dice, y regirá con vara de hierro. Aquí Cristo no va a hacer es que como si yo soy buena onda, mira, podemos cambiar, o como por ejemplo, que compres 1 kilo de huevo y te dan medio, porque tú adulteras la medida. No, aquí va a ser de hierro, va a ser inmovible esa medida. Entonces nosotros nos tenemos que alinear a esa medición de Cristo, ¿no? Entonces vemos que aquí viene un Cristo completamente guerrero, con una espada, ¿verdad? Pero entonces tú dices, entonces Joshua, ¿por qué me dices que la Biblia es la espada? ¿Y por qué? Porque cuando estemos delante de Dios, Dios no nos va a juzgar, porque, mira hijo, tú me caíste bien, tú me caíste mal, hiciste tú esto y el otro, yo te juzgo y tú te vas al cielo y tú te vas al infierno. No va a ser así. Quien nos va a juzgar va a ser la Biblia. ¿Y quién va a ser el responsable? ¿Quién va a mandar al infierno y al cielo? Dependiendo de cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces aquí dice que Cristo va a venir simplemente con la espada en la boca y va a decir, hijo, ¿tú fuiste bueno? No, pues sí, Señor, pero mira, en todos tus registros de toda tu vida cometiste pecado, cometiste esto, y mira, la Biblia dice que no debes de hacerlo, y te dice que no lo debes de hacer, y la Biblia te enseña cómo te tenías que comportar, y la Biblia te dice lo que tenías que hacer. Y entonces, hijo, resulta que ahora tus hechos te condenan. No soy yo, sino tus hechos. Porque si yo fuera, la Biblia dice, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero para eso está Cristo, como nuestro abogado, nuestro defensor. Cuando nosotros caminamos con Él, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nos adaptamos a sus principios, Dios dice, ok, tú también eres pecador, pero Jesucristo dice, Padre, pero yo di mi vida por Él, y Él me aceptó, y Él me siguió, y Dios va a decir, adelante.
Eso, ¿se acuerdan que les dije que era gracia, era misericordia? Que la gracia y misericordia se ganan en vida durante la tierra, durante la estancia en la tierra, pero ya después de muertos ya no. Si la persona murió en pecado, el único camino que le espera es el infierno completamente. Y perdóneme que hable duro, perdóneme que hable fuerte, pero yo no fui contratado por Dios para hablar un evangelio suavecito, que adorne y haga cosquillas a la oreja. Dios me contrató, me llamó para dar un evangelio que confronte, un evangelio que en verdad diga que el pecado lleva al infierno, ¿verdad? Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, que Cristo, todos pensamos que es el mil amores, que es una persona sumamente tolerante, que es una persona que, es bien apapachoso. Y sí, mientras estemos en vida, porque después de muerte, y si no nos arrepentimos, viene en juicio, viene para enjuiciarnos, a quitarnos, ¿sí me explico? Porque además la espada sirve para partir y sacar a flote nuestros sentimientos, sacar todo, pero también sirve para quitar lo ya podrido. Corte, esto ya no sirve, vámonos a la basura, ¿verdad? Entonces la espada hay que cuidarnos, porque la espada es la que nos va a consolar y la espada es la que nos va a juzgar, ¿sí me explico? No va a ser Cristo, porque Dios ya nos dejó el libro. ¿Se acuerdan de una enseñanza que les dije? Dios impregnó en nosotros un software donde lo reconocemos como Dios, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya no tenemos justificación de que, pero yo no sabía que esto era malo, Dios. Bueno, ahí ya sabemos que ya no tenemos la justificación, porque Dios nos hizo adecuados para conocerlo. Luego mandó a sus discípulos y a predicar el evangelio a todas las naciones. Nadie se va a jactar delante de Dios, es que nadie me habló de ti, Dios. No, todos recibieron la doctrina, todos recibieron la palabra. Pero Dios va a decir, ¿te acuerdas que una vez te di un folleto, o mi siervo fulano te dio un folleto que decía Cristo te ama y te salva, y tú lo rechazaste? ¿Te acuerdas que alguien llegó a tu puerta para darte palabra de salvación y tú no la abriste? ¿Te acuerdas que alguien predicó y tú lo pasaste de largo y no le diste importancia? Hijo, acuérdate de todas las personas que yo te envié para que tu camino después de muerte no haya sido a la perdición. Entonces aquí la espada es la que nos va a salvar o es la que nos va a enjuiciar. No va a ser Dios, sino nuestros propios hechos. Entonces aquí vemos que Cristo le dice a Pérgamo, ten cuidado, arrepiéntete, porque si no vendré contigo con espada. Y tú dices, bueno, ¿a qué nivel habrá estado Pérgamo para que Cristo, lejos que venga como maestro, pastor, venga como espada? Y es aquí donde yo les decía, mucha gente dice, pues Dios perdona todo, ¿no? Se supone que, pues mira, voy a seguir tomando, voy a seguir fumando, voy a seguir adulterando, voy a seguir esto, y en el último momento de mi vida me arrepiento. Bueno, puede que te quede así el milagrito, pero imagínate que de repente salgas y paz, que de repente te llame Dios a la otra vida, en un momento que ni lo esperas, en el mejor esplendor de tu vida, y que mueras en pecado. Ahí es donde a Dios se le acaba esa misericordia. Si esa persona muere en pecado, la misericordia de Dios ya no aplica después de muerte. Entonces por eso que tenemos que vivir la vida como Dios quiere, ¿verdad? Como Dios manda. ¿Y cuál es el problema en amar a Dios? No hay ninguno. ¿Cuál es el problema en amar al prójimo? Ninguno. El problema, que como lo hemos visto anteriormente, es que hemos sido cegados, mucha gente, para odiar al prójimo, para rechazar a Dios. Somos cegados, es cegada la gente, y es por eso que nosotros tenemos que estar estudiando, escudriñando, para poder entender la palabra. Y así como es un libro de vivo, así nos aliente vida a nuestro espíritu. Entonces, fíjense muy bien. Entonces, vaya, aquí... Bien, entonces vemos que Cristo se presenta como juez, ya no se presenta como un maestro. Y luego viene en el versículo 3, fíjense lo que dice en Apocalipsis 2, versículo 13, dice, y yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Aquí es algo muy importante porque el trono de Satanás tiene una representación simbólica, una representación espiritual, como lo queramos llamar, pero hay una representación cultural, porque ahí también se dice que está el templo de Zeus, la estatua Zeus. Dice que tiene unos tamaños de 36 metros de altura, 34 de ancho, y tiene un pedestal como de 5 metros. Imagínense ver a una estatua de ese tamaño. Dices, por esa simbología cultural, probablemente ahí esté diciendo, mira, es que ahí está el trono de Satanás.
Sabemos que toda esa mitología griega tiene un origen pagano, tiene un origen satánico, que Satanás la ha ocupado para distraer. En lugar de que adores a Dios, pues adora a Zeus, mira, es el dios de todos los diosecitos, de Hércules, pues adora a él. Pero, ¿se acuerdan lo que hablábamos de Romanos? Que la Biblia dice que se hicieron necios y empezaron a adorar a las imágenes en lugar de adorar al Dios vivo. Adoraban a la criatura y no adoraban al Creador. Entonces se volvieron necios en su propio entendimiento. Y entonces aquí es algo bien importante, porque simbólicamente a la gente le cuesta trabajo creer lo que no ve. Pero si yo les hablo de Dios, no creen como tal porque no lo ven. Pero si les presentan una figura de Dios, estatua como Jesús, no, mira, sí, este es un Dios, ¿verdad? Entonces llegamos a un punto de que la gente se desvía y va desviando Satanás a través de la idolatría, a través de la adoración de imágenes, la atención hacia nuestro Dios. Entonces fíjense muy bien, algo muy importante que otra simbología que era también cultural es que ahí se adoraba al dios Esculapio. Y el dios Esculapio es el que hoy en día los médicos lo tienen en su símbolo de como viborita, ¿sí lo han visto? Entonces aquí es algo muy importante, porque para los que estudiamos medicina, los que estudiamos ciencias en la salud, ahí hay un grave error, y esto lo digo abiertamente también para la gente que nos vea en videos, de que cuando un cristiano habla profesa ese, ¿cómo se llama? El que hacemos el juramento, ahí involucran dioses, ¿verdad? Y acuérdense que dice la boca que nosotros somos lo que profesamos. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo Pérgamo permitía muchas cosas que tú dices, mira, eso es insignificante, a lo mejor ni Esculapio existió, a lo mejor y esto y el otro, y entonces empiezas a ceder a ciertas concesiones, y como médicos hijos de Dios, nosotros no debemos de tener ningún vínculo espiritual, ni siquiera con esos, pues es un juramento. Pues es un juramento, o sea, ¿no creen que nada más es una enseñanza ya? Es un juramento, es un pacto que se hace. Entonces hoy en día, uno como cristiano dirá, Dios mío, si yo no juro ese juramento, vaya la redundancia, ¿qué pasaría si no me dan mi título? Si me critican, ¿qué pasa si esto, si el otro? ¿Qué valdrá más? ¿Hacer el juramento y recibir todo lo que mi esfuerzo y lo que tú me has dado? O mejor no hacerlo y honrarte a ti, ¿verdad? Son pequeñas cosas que nos ponen en papel, que no nada más es a todos, a los médicos, a todos. Cuando uno está en las cosas de Dios, uno ya no permite esas cosas. Imagínense que de repente, juras por Esculapio, y que hay uno, sí. Entonces llega un punto que ahí estás negando a Dios y estás haciendo un vínculo espiritual con esos espíritus, ¿verdad? Ahora, algo bien tremendo, que Esculapio en esa zona, acuérdense que Pérgamo era un sitio completamente científico, cultural, la biblioteca de las más grandes, pues tenía conocimiento, ¿verdad? Tan conocimiento como para debatir la Biblia y todo. Pero fíjense muy bien, aquí algo bien importante, que cuando se hacía el rito de adoración a Esculapio, dice de la historia que venían de todo mundo al templo de Esculapio a recibir sanidad. Y dice los historiadores que ponían víboras no venenosas en el templo, así las dejaba en su templo y completamente. Dice la gente que se tenía que acostar o dormir para que la serpiente, si los tocaba o los subía, ellos recibirán la sanidad. Ese era el ritual. Entonces por eso hoy en día se usa en el báculo las serpientes como símbolo de sanidad, pero ese símbolo médico es un símbolo satánico, y lo digo yo como médico, es un símbolo satánico que yo no lo uso porque sé lo que representa eso. Ahora, ¿qué tiene que ver la serpiente? Acuérdense que hay cosas que hay que entenderlas como símbolos y otra como figuras. El símbolo de la figura y símbolo de la serpiente es Satanás. Cuando vemos a Adán y Eva, fue tentada por la serpiente, Satanás. Y eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, hacen referencia a la serpiente antigua, que es el Satanás, ¿verdad? En China, ¿a quién se adora? A la serpiente antigua, al dragón. Entonces son vínculos satánicos que no tienen otra cosa que un vil satanismo dentro de la adoración en las culturas del mundo. Aquí el Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Satanás completamente, disfrazado en diferentes nombres, diferentes culturas. Ya vimos la vez pasada que todas las culturas provienen desde lo que es la Torre de Babel, que ahí se separaron todas y de ahí salieron todas, pero todos adorando al mismo Dios. Cuando llegaron a México, a China, pues ya cada quien puso su serpiente como quiso, ¿verdad? Pero seguían adorando al mismo Dios que venía desde Babilonia,
¿verdad? Entonces es algo bien importante, mis hermanos, que hasta en eso tenemos que tener cuidado. Yo, por ejemplo, a mí se me acerca un proceso de titulación en 6 meses. Entonces ahí Dios va a decir, a ver, hijo, no es que Dios me vaya a poner, yo me metí a eso, ¿verdad? Y ahí va a decir, a ver, no te vamos a dar tu título si no haces este juramento. Porque imagínate, si se te muere uno y tú es sábado y estás aquí, el juramento dice que lo tienes que ir a sanar y a curar, a atender. Pues no, aunque no me den mi título, aunque no me den mi cédula, prefiero honrar a Dios que honrar a los hombres. Ojo, mi deber es atender a esa persona, pero no honrar a los hombres y no hacer vínculos espirituales satánicos. ¿Qué tiene que ver ello? Entonces es algo bien importante, porque aquí ya va cobrando forma Pérgamo, está englobado en un mar de satanismo impresionante. Cuando uno adora por ejemplo, a este Esculapio, dicen, pues es Dios. Pero cuando nosotros estamos en un ambiente de satanismo, tenemos que tener cuidado de todo. Porque yo les he dicho, por ejemplo, las tradiciones mexicanas, el 99.9 tienen un origen pagano completamente. Entonces, como hijos de Dios que queremos caminar en la verdad, hay cosas de las que tenemos que abstenernos. ¿Por qué? Porque eso genera un vínculo con cosas espirituales que a Dios no le agrada. Entonces Pérgamo andaba por ahí, pero vamos a seguir. Fíjense muy bien. Entonces, y bueno, ya vimos que Zeus era una gran deidad, Esculapio era tremendo en ese entonces, era como que la máxima Dios que se adoraba en aquel entonces. Pero había un Dios que era mayor a todos ellos, que eran los mismos, como les comentaba, los procónsules, los césares. Y ellos sí, si no los adorabas, si no hacías lo que ellos decían, mataban a la gente, ¿sí? Pero algo bien importante, mis hermanos, que en Roma y en toda la región de esa zona, había algo que se llama derecho de espada, así se llama. El derecho de espada era la máxima autoridad, era el máximo poder que tenía el César para decir esta persona vive o esta persona muere, ¿verdad? Entonces era el César el que decía derecho de espada. Y esto es muy importante porque acuérdense, el Señor Jesucristo nunca te va a decir algo que no sepas. Por eso Cristo les dio la carta a Pérgamo diciéndoles, vengo con espada. O sea, si no te arrepientes, vengo a quitarte o vengo a traerte a mi redil. ¿Por qué? Porque Pérgamo sabía lo que era la espada, ¿verdad? Porque ellos vivían lo que el César decía. Si el derecho de la espada decían, si yo vivía o yo moría. Entonces cada vez que escuchaban la espada decían, Dios mío, o sea, vienes con algo tremendo. Y eso generaba cambio. ¿Se acuerdan? Entonces hay algo bien importante. ¿Se acuerdan de Esmirna que les dije? Esmirna durante 200, 300 años fue rudimentos, fue destruida, pero después vinieron los a levantarla. Y Jesús dice, yo soy el que vengo, el principio y el fin, el que murió y resucitó. Entonces les dio una simbología de lo que ellos vivían. Entonces aquí Pérgamo les dio una simbología de lo que ellos estaban viviendo, la espada. Entonces fíjense muy bien, algo muy importante que el trono de Satanás. Vamos a platicar un día un tema muy específico de cómo Satanás utiliza cerros y cómo Satanás utiliza pirámides arqueológicas para tener adoración y generar vínculos satánicos y tener un control mundial. Un día les voy a pasar un video de un pastor de Morelos, donde él traza pone un punto en Morelos, donde en Morelos es un sitio arqueológico impresionante, y de ahí, lo que les he comentado a muchos de ustedes, hay sitios arqueológicos en todo el mundo. Bueno, todos esos sitios arqueológicos tienen un epicentro que es en Morelos, completamente. Por ejemplo, si yo trazo una línea de aquí a Egipto, dices, bueno, la unión de dos puntos genera una línea, pero en esa línea hay otros sitios arqueológicos dispuestos de manera lineal. Nada de que se va por allá la línea y regresa y llega, no, lineal, y sobre todos ellos va. Si yo trazo a Machu Picchu, la unión de dos puntos es una línea, pero en esa línea hay otros puntos de sitios arqueológicos, y hay líneas hacia la India, hacia Japón, hay líneas para todos lados. ¿Y saben de dónde nacen todas esas líneas? De Morelos. Eso es algo muy importante, porque ustedes dicen, me estás cuenteando, les voy a prestar el video. Pero cuando ustedes mueven ese epicentro, ese centro, lo mueven, a ver, vamos a moverlo a Michoacán, ¡fum! Esas líneas desaparecen, el control ya se perdió, se van, vamos a ver a Yucatán, se desaparece completamente, tiene que ser en Morelos, y entonces nos damos cuenta que en Morelos, por ejemplo, creo firmemente que México es más tremendo en cultura arqueológica que Egipto,
Nada más que Egipto es más comercial, ¿verdad? Pero México tiene más cultura que cualquier otro país, por lo mismo. Pero ¿por qué Satanás prefiere que estudien en Egipto? Para que no descubran lo que hay en México. México es tremendo en cosas espirituales, y grandes cosas espirituales terribles que suceden en los sitios arqueológicos. Cosas terribles. Hoy en día vemos a mucha gente que va y hacer meditaciones, va a hacer y cargarse de energía, pero no es más y no es más que nada que pactos satánicos que vienen haciéndose desde miles de años, cientos de miles de años. Que bueno, desaparecieron las culturas, ya no hacen los ritos, pero dejan lo espiritual, como una casa embrujada, se van, pero ahí está el demonio adentro, ¿verdad? Así queda. Y es por eso que Satanás, acuérdense que Dios tiene tres características: es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente donde quiera estar. Pero Satanás no tiene esas tres cualidades, entonces usa esas vías de comunicación espiritual para mantener controlado a todo el mundo y maldecido a todo el mundo. Por eso comentaba hace rato de la ventana 1040, lo que hemos llegado a platicar, que son territorios completamente dominados por idolatría, dominados por incredulidad, porque son demonios que controlan regiones territoriales. Y así como la ventana 1040, esas pirámides de forma radial controlan. Entonces, fíjense muy bien, Pérgamo estaba construido en un cerro. Entonces vemos que aquí Satanás ocupa cerros, montes, para generar su propio trono, ¿verdad? ¿Y por qué quiere Satanás usar los cerros? ¿Qué importancia? Porque Satanás es un copión, copia todo lo que Dios hace. Cuando nosotros vamos a Isaías 14:13 y Ezequiel 28:14, esos profetas hablan sobre el monte de Dios, un monte donde Dios se reveló, donde reveló sus mandamientos, su voluntad, donde su presencia se sentía. Y así Satanás quiso hacer lo mismo, generar su propio trono. Y entonces es por eso que probablemente Pérgamo, por cultura, por idolatría y por situación territorial, haya sido el trono de Satanás por encima de las demás ciudades, porque las demás eran portuarias, ¿verdad? Entonces, si vamos bien hasta acá, vamos bien cómo se va desarrollando todo este tema de lo que es la carta a Pérgamo. Y luego fíjense muy bien, dice: y guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Eso viene en el versículo, en el mismo 13 dice: yo sé de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Dice: pero guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Esto es algo bien importante porque culturalmente a los de Pérgamo llegaban los romanos y les decían: salve César, así les decían. Y la gente tenía que decir lo mismo: salve César, o César es el Señor. Y cuando llegó el cristiano, entonces dice la historia que le decían: salve César. Y el cristiano decía: Jesús, César es el Señor. Y los cristianos decían: Jesús es el Señor. Imagínate que lleguen los romanos y te digan ahorita a mi buen Juanito: salve César. Ya se armó el asunto, ya se armó. Ahí tú decides seguir en la fe y llegar a ser fiel aún hasta la muerte, o perder tu vida eterna a causa de tu vida terrenal. Por eso la Biblia dice: ¿de qué te sirve ganar la vida si vas a perder tu alma? ¿Verdad? Es mejor perder esta vida y no perder esa alma. ¿Sí me explico? Entonces imagínate que te digan: César es el Señor. Jesús es el Señor. Y es ahí donde hay que estar pidiendo diario que Dios nos dé fe para poder. No quiero decir que hoy en día vamos a tener que morir para demostrar nuestra fe, o que nos van a matar, no. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé fe para que hasta el último día de nuestra muerte, a los 100 años, 90, 80, seamos fieles y no le neguemos en el caminar. Porque por actitudes nuestras, por hechos nuestros, podemos negar a Dios. No necesariamente confesándolo así: no, Jesús es el Señor, no, porque ya vimos que la Biblia dice: y habrá algunos que me dirán: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, predicamos. Y Jesús le va a decir: yo ni te conozco. Dios mío. Entonces, a lo mejor muchos de estos lo confesaron y ahorita están en el infierno. Probablemente sí, ¿verdad? Porque es un cambio tremendo lo que pide Dios. Es una entrega total. Y es ahí donde tenemos que pedirle a Dios fe.
y tenemos que ser valientes, porque la Biblia dice, ¿se acuerdan lo que les había dicho? Que los cobardes no van a heredar al cielo. El cobarde es aquel que dice, pues yo no le hago nada, yo no le hago nada, yo no te hago nada. Yo además les regalo, yo les doy, pues Dios no tiene que tener una consideración. No, es que no te entraste a donde Dios quería entrar, que era la puerta de la cual hemos hablado tantas veces. Y es ahí donde hemos hablado que la Biblia confronta, donde dices, ay Dios mío, yo la verdad me da como miedo. Pues sí, pero eso es, sé valiente, porque la victoria te va a dar una corona eterna. Y vale la pena. ¿De qué te sirve ganar la tierra, la vida aquí si la vas a perder eternamente? ¿Verdad? Entonces, esta es algo bien importante de Pérgamo, que vivía diario ahí en eso, ¿verdad? Entonces, por pequeñas actitudes de nosotros, formas de pensar, cosas así, podemos estarlo negando a Dios, ¿verdad? Que a lo mejor la novia te diga, no sé, pues vámonos aquí a 5 letras, lo estás negando. Pero es que la Biblia dice que la fornicación y el adulterio son pecado y me van a llevar al infierno. Ándale, dame una prueba de amor y esto. Pues bueno, pues es que me obligó, Señor, la mujer que me diste me obligó, como Adán y Eva, ¿no? Entonces, ahí es un punto que lo niegas sin necesidad de decirlo, ¿sí me explico? Lo niegas con acciones. Entonces, por eso que la Biblia dice, llenémonos de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos conocer nuestras debilidades y decir, Dios mío, siento yo que si me dicen ahorita eso yo voy a tener miedo. Dame fe, Señor, dame fuerza. Porque yo valoro más lo que tú me has dado, valoro más lo que tú me vas a dar en la corona eterna que lo que tú me vayas a dar acá. ¿Sí me explico? La Biblia dice, en el mundo tendrás aflicciones, ¿verdad? Pero dice, pero yo he vencido al mundo. Entonces, ¿para qué hacer las cosas del mundo si tenemos a Dios de nuestro lado? ¿Verdad? Entonces, aquí es algo bien importante, aquí viene algo bien importante. Luego la Biblia dice, y guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo y mi fiel siervo, que fue muerto entre vosotros. De Antipas no se sabe nada, lo único que se sabe es esa palabra, nada más. Relatos bíblicos, históricos, nada de Antipas se sabe, nada. Pero fíjense muy bien, él fue muerto por no dar concesiones al mundo, por no hacer cosas del mundo, ¿verdad? Cosas que yo los pronuncio y suenan tan sencillas, pero cuando nos vamos hace 2000 años y que se nos pare un romano y digan, salve César, y tú digas Jesús es el Señor, ahí tu vida ya cambió, ahí es el fin de tu vida. Bueno, en aquel contexto histórico, por eso hay que estudiar lo histórico, aquí es otro contexto, pero se asemeja muy igual. Antipas, mis hermanos, vean cómo también la Biblia dice que Pérgamo era un territorio de donde estaba el trono de Satanás, donde vivía Satanás, porque aquí dice que Antipas murió entre vosotros. Esto nos da a entender que probablemente Antipas no vivió ahí, probablemente vivía en alguna otra provincia, pero que al ser detectado, ¿verdad?, como un pecado el no honrar a César, fue llevado a Pérgamo y ahí fue enjuiciado, porque ahí todos los de Éfeso, los de Esmirna, los de Filadelfia, todos eran llevados a Pérgamo, y ahí el procónsul decía, muere o vive. Por eso vienen los simbolitos estos, ¿verdad? El poder de espada, ¿sí me explico? Entonces llega un punto, hermanos, que probablemente Antipas no se dio esas pequeñas cositas de negar a Cristo con actitudes, no se dio esas cositas de negar a Cristo con su boca, y fue hasta la muerte fiel, ¿verdad? Yo les repito otra vez, no muerte que nos tenemos que morir y sufrir, así no, pero tenemos que serle fiel hasta la muerte. Los 90, 100 años que nos dé, tenemos que vivirlo fielmente a Dios. Entonces aquí es algo muy importante, que Él murió por no ceder a lo que el mundo le pedía, ¿verdad? Y esto es algo muy importante, porque yo les comento, se acerca una titulación mía. ¿Qué va a pasar si no me dan mi título? ¿Qué va a pasar si no hago ese juramento y no me dan esto? ¿Valdrá la pena mi título por negar a Dios con mi actitud? No vale la pena, en verdad no vale la pena. Sé que Dios puede bendecirte en otro lado. ¿Por qué? Porque Dios te tiene que poner una prueba, ponerte hasta abajo, porque viene una cosa mejor, ¿verdad? Entonces llega un punto que nosotros tenemos que perseverar a pesar de lo que el mundo nos diga, a pesar de que lo que el mundo nos esté exigiendo. Para mí Dios es Jesús es Señor, a pesar de que tú quieras adorar a otra persona, ¿verdad? Entonces es algo de conciencia, ¿verdad? Muy de conciencia. Ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que se acordaran de la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas?
Fíjense muy bien, hasta aquí Pérgamo, ellos persistían, guardaban la fe, porque ellos cuando le decían César es el Señor, ellos decían Jesús es el Señor, y morían, y morían, y morían todos. Pero eran gente que amaba a Dios, que no rendía culto a los demonios, a los ídolos, y entonces hasta aquí Cristo los amaba. Les dice, ¿sabes qué? Ya sé dónde estás, y por todo lo que has logrado, la verdad te ha costado un montón, pero te felicito. Pero aquí ya viene un pequeño exhorto. Aquí ya viene un pequeño exhorto. Fíjense muy bien, dice, en el 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas, no son muchas. Uno que viene arrastrando, personas que vienen arrastrando pecados de toda la vida, pues dice, pues el Señor no me va a perdonar tantos pecados, ¿no? Voy a parecer abusador, ¿no? No, aquí eran pocas, poquitas, ¿verdad? Fíjense muy bien, dice, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac, ahorita les explico esto, a tropezar, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿Quién es Balaam? Muchas veces la Biblia no lo entendemos porque a veces decimos, bueno, voy a empezar a leer aquí, Apocalipsis 2:12. Y leemos Balaam y decimos, no lo entiendo, no sé quién es Balaam, cerramos la Biblia. Pero para entender la Biblia, acuérdense que hay que escudriñarla, y Balaam viene hasta el libro de Números, fíjense, hasta Números. Números está dentro de los primeros 5 libros, y no lo busquen, no lo vamos a leer, se les voy a contar la historia brevemente. Balaam era un profeta de Dios, y dice la Biblia que tenía una característica, que cuando él maldecía a un pueblo, el pueblo caía. Y cuando él bendecía a un pueblo, por orden de Dios, el pueblo era bendecido, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto es llevado por el desierto, y ya justo cuando va a llegar a la famosa tierra prometida que un día vamos a hablar, dice la Biblia que se encontraron con diversos tipos de reyes o reinados que eran ajenos a Dios, hacían cosas terribles, adoraban a dioses como aquí, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que tenían que destruir esos territorios, tenían que destruir esos reyes. ¿Para qué? Para poder conquistar esa tierra que por derecho divino le pertenece a Israel. ¿Sí me explico? Entonces dice que se estacionaron un ratito donde es Jericó, cerca del río de Jordán. Pero del otro lado del río había un territorio que es el territorio de Moab, así se llama. Y es muy importante porque la Biblia habla mucho de los moabitas y el territorio de Moab. Entonces el rey, que aquí se menciona que era Balac, era el rey de Balaam. Y Balaam dice que al ver desde su ventana que el pueblo de Israel se había estacionado del otro lado del río de Jordán, tuvo miedo, él y todo el pueblo, porque habían escuchado que el pueblo de Israel, Dios lo respaldaba y destruían a todos sus enemigos, todos. Y entonces él tuvo miedo, dijeron, ya nada más se brinca y nos va a destruir porque Dios los respalda. ¿Y saben qué fue lo que hizo Balac? Mandó a llamar a Balaam, al profeta de Dios, y le dijo, y fíjense muy bien, le mandó a llamar, lo mandó a llamar, pero con un montón de gente importante de su imperio, de Moab. Mandó a los directivos, ejecutivos, todos los prominentes, con el mensaje que decir, ¿sabes qué? Balac te necesita y dice que te va a llenar incluso todo su palacio de oro, pero necesita que vengas y maldigas al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que no nos destruya. Entonces Balaam le dijo, no, ya me dijo Dios que no lo voy a hacer. Entonces viene una segunda vez, le dice, de favor, te rogamos que vayas. Y Jehová le dice a Balaam, está bien, ve, pero solamente vas a decir lo que yo te diga. Y entonces Balaam fue. Si quieren estudiarlo, ahí se van a dar cuenta cómo su burra habla y lo exhorta, lo regaña. Aún su propia burra, dice la Biblia, que Jehová abrió su boca, su hocico, para reprenderlo tan mal que estaba ya ese profeta, y era profeta de Dios. Pero bueno, ahí ustedes lo van checando. Entonces aquí es algo bien importante porque dice Balaam, se subió a un monte. Fíjense muy bien, se subió a un monte, de lo que hemos estado hablando de los cerros. Y dice que desde un monte se subió, hizo otros sacrificios. Y Balaam le dijo a Balac, voy a ir, pero solo voy a decirle al pueblo de Israel lo que Dios me diga. Si tú me pides que lo maldiga, pero Dios no me dice, no lo voy a hacer. Y dicho y hecho, no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, sacrificó, recibió la profecía de Dios, y Balaam se voltea y dice, no lo puedo maldecir. Los bendijo, al contrario, los bendijo. Y Balac dice, ¿cómo? Si yo te traje para que los maldijeras y lo bendijiste. Entonces dice que fueron a otro cerro.
Y ahí nuevamente hicieron sacrificios y Balaam otra vez llegó a la profecía y llegó bendición de Dios. Y Balaam dijo, pero ¿por qué si yo te traje a maldecirlo? Y se fueron a otro cerro. Por eso les digo que los cerros tienen un impacto en la adoración satánica. Por eso algún día vamos a platicar y lo voy a decir, porque es importante que entremos en un proceso de confrontación, de madurez. Cuando vean una cruz en un cerro, no es un cerro que es dedicado a Dios, porque la cruz no es un símbolo cristiano. No es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la historia de la cruz, vemos que la cruz es un símbolo de maldición, porque dice la Biblia, Jehová, desde los primeros libros, dice, maldito aquel que sea colgado en un madero. Entonces, toda la iglesia cristiana veían la cruz como un símbolo de maldición. Y hoy en día hasta muchos cristianos traen su crucecita acá. Entonces, la cruz no es un símbolo cristiano. Es un símbolo que representa un símbolo satánico donde ahí murió Cristo. Eso es lo que representa la cruz. Muchas iglesias cristianas tienen cruces dentro de sus púlpitos. En el púlpito, aquí en esta parte, lo tienen. Pero cuando nosotros nos vamos a la historia, la cruz es un símbolo que viene de Constantino. Es un emperador romano que él incorporó mezclas de paganismo y cristianismo. Y empezó a perder a muchos cristianos. ¿Cómo? Con simbología. A partir de ahí empezó a meter en el cristianismo símbolos, imágenes, todo ello. Pero vienen desde Constantino, cosas que la Biblia no habla. Pero bueno, entonces aquí vemos que los cerros juegan un papel muy importante, ¿verdad? Y algo bien importante es de que ya Balac, el rey, le dice, mira, yo pensaba darte todas las riquezas de que mías, y ahora no te voy a dar nada. Y entonces Balaam dice, mira, mira, no te aceleres. No te puedo maldecir al pueblo porque Dios ya bendijo, y yo no puedo maldecir lo que ya bendijo Dios. Entonces, ¿por qué peleas contra Dios? Pero te voy a decir el secreto para que hagas caer a ese pueblo. Y fíjense muy bien en lo que dice Apocalipsis. Fíjense muy bien, dice, todo esto viene en Números, pero lo explica aquí en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis dice, pero tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Quiere decir que Balaam le enseñó al rey y le dice, mira, no te lo puedo maldecir, pero te voy a decir cómo ponerles tropiezo. ¿Cómo ponerles tropiezo? ¿Y cómo puedes ponerle tropiezo a la iglesia de Cristo? ¿Cómo lo puedes poner? Fíjense muy bien, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas. Esto es algo muy puntual. Y luego dice, y a cometer actos de inmoralidad. ¿Qué quiere decir? Que Balaam le dijo a Balac, ¿sabes qué? De lo que has sacrificado a tus ídolos, a tus muertos, dáselos de comer al pueblo de Israel y te vas a dar cuenta que va a tener un impacto en lo espiritual. Los vas a enfermar, los vas a debilitar, vas a hacer que todos esos alimentos dados a los espíritus, dados a esos, van a generar un problema en el interior de ellos. Ahorita vamos a ver que incluso, fíjense muy bien, un día vamos a hablar de lo que es la Santa Cena del Señor, y dice que cuando nosotros tomemos la Santa Cena, no la debemos de tomar en pecado, porque si la comemos en pecado, vamos a acarrear juicio, muerte y enfermedad. Fíjense qué cosas tan tremendas. Un alimento que es santificado, si nosotros lo comemos en pecado, acarreamos enfermedad y maldición. Y dice la Biblia, es por eso que muchos hoy están enfermos y mueren. Cristianos, ¿por qué? Porque comen la Santa Cena en pecado, es un juicio. Entonces imagínense un alimento que es santificado y que nosotros comemos juicio en pecado. Ahora imagínense un alimento que es dedicado a los dioses, un alimento dedicado a espíritus, un alimento dedicado, por ejemplo, a los muertos, genera enfermedad. ¿Pero por qué tengo enfermedad? ¿Por qué no me controlo de esto? ¿Por qué no esto? Porque estás comiendo alimentos que enferman tu espíritu. Y el espíritu es lo más centrado o lo más interno de nuestro ser. Después viene el alma y después viene el cuerpo. Se enferma el espíritu con esos alimentos y el cuerpo después fallece o va demenguando. Entonces vemos aquí que la iglesia de Pérgamo toleraba mucho alimentos sacrificados, ¿verdad? Era mucho de, bueno, vamos a hacer esto es dedicado para esto, pero no creo que pase nada, porque Dios creó los alimentos, Dios creó esto, y además mi cuerpo lo necesita, entonces venga para acá. Y entonces empezaban a caer en una fornicación espiritual, ¿verdad? Empezaba su espíritu y alma a flaquear.
Y después, cuando dice, y a cometer actos de inmoralidad, Balaam le había aconsejado a Balac, ¿sabes qué? Llévale chicas, y con eso caen los israelitas. No te los maldigo, porque no puedo, pero te doy el secreto de que caigan. Entonces, cometiendo actos de idolatría, comiendo alimentos dedicados a muertos, dedicados a dioses, a espíritus, aguas, porque es una forma en que nos debilita. Y ya vemos que Pérgamo estaba teniendo esas concesiones. Amaban a Dios, pero toleras a aquellos que tienen la doctrina de Balaam, o sea, aquellos cristianos que dicen, bueno, pues vamos a comer de los sacrificados. Aguas, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo sacrificado va a traer cosas terribles para nuestra vida. Y fíjense muy bien, yo lo voy a leer, lo que dice Hechos 15:29. Fíjense muy bien, esto ya es un mandato, es una orden. Dice, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos. Punto número 1, de sangre. No podemos comer sangre porque en la sangre está el alma. En la sangre está el alma. Entonces aquí el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice que no podemos comer cosas sacrificadas. Nada, ni cosas que tengan que ver con sangre. Fíjense muy bien, ni de lo estrangulado y de la fornicación, sino que si os guardáis de tales cosas, bien haces. Entonces llega un punto que ¿por qué no hay que comer si es un alimento que todavía ni se echa a perder? Pues es que afecta al espíritu, porque está adulterado, fue dedicado a un Dios o a un ser que no es de Dios, y ahora tú te lo comes y estás generando juicio a tu vida, estás generando enfermedad y muerte. ¿Y por qué me enfermo? Tú estás comiendo juicio cada vez que celebras un acto tradicional dedicado a espíritus, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Luego, número 2, dice, los actos de inmoralidad, llevaban las mujeres, la fornicación, adulterio, todo ese tipo de cosas, genera una verdadera cosa terrible. Y Satanás sabe cómo, es aquí donde yo les decía la vez pasada, Satanás sabe trabajar la mente de la gente. Y Balaam, bajo estrategia ya de Satanás, le dio la estrategia para hacer caer al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel cayó. Y cuando nosotros veamos en el libro de Números, dice que todos los líderes, las grandes personalidades del pueblo de Israel empezaron a casarse, a juntarse con las mujeres moabitas, a idolatrar a los dioses, a comer cosas sacrificadas, y Dios mandó un juicio para el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que en esa ocasión murieron más de 24,000 israelitas a causa de ese pecado. Y aquí vemos algo bien importante. Dios no tolera el pecado así como Balaam en el relato, Dios destruyó a 24,000 israelitas que cometieron pecado. Nuevamente en Apocalipsis dice, vengo contigo con espada para sacar, para destruir a aquellos que están en contra de mí. Entonces vemos que Cristo tiene una postura dura, estricta ante el pecado. Entonces es algo bien importante que nosotros tenemos que caminar en santidad. ¿De qué me sirve comer algo dedicado a los dioses si me voy a enfermar? ¿Para qué lo como? ¿Verdad? Entonces llega un punto que hay cosas, el 99.9% de las tradiciones mundiales tienen un origen pagano. Por ejemplo,